Hoy estamos hablando de este tema, resoluciones de Año Nuevo. Y se encuentra con nosotros la teóloga Claudia de Marroquín, quien nos va a explicar en este momento ese pasaje bíblico que no lo sabemos y que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Nos puedes explicar, por favor, este texto? Claro, fíjate que la verdad es que este es como que un texto de batalla en la vida cristiana, ¿verdad? Cualquier cosa que emprendamos, pues regularmente decimos, mira, el Señor va a estar contigo y realmente es algo que, pues sí, es la verdad, porque la palabra del Señor no dice mentiras, al contrario, es la palabra verdadera y a la cual nosotros nos aferramos porque sabemos que es verdad, porque sabemos que Dios no cambia, no falla, y es el único que permanece para siempre. Yo al leer este versículo, a mí siempre me llama la atención buscar en otras versiones, porque regularmente manejamos la Reina Valera, y pues no es que no esté bien, ¿verdad? Pero cuando tenemos otra versión, a veces se enriquece un poquito más el versículo o el texto que estemos leyendo. Y en la versión Dios habla hoy, me llamó mucho la atención porque dice este mismo versículo: yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Es lo mismo, es el mismo contenido, pero acentúa un poco más algo que cuando nosotros escudriñamos la palabra y le ponemos atención, no es solo mira que te mando, no, es un mandamiento, está dando él una orden hasta cierto punto, si lo queremos ver así, más drásticamente. Y pues es un versículo desafiante, porque es el Señor hablándole a Josué, cuando ha quedado él al frente del pueblo de Israel en lugar de Moisés. Entonces, no sé si les ha pasado a alguna persona, por ejemplo, cuando inicia un trabajo, que va a llenar un puesto que ha quedado vacío. Uno no sabe cómo era la persona que estaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, Claro. tiene uno el desafío de mejorar o empeorar la situación del puesto de trabajo. Aquí Josué estaba delante de un pueblo tratando de llenar el vacío que había dejado Moisés. Wow. Un gran La líder, palabra, ¿no? un líder. Y recordemos que la palabra dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, o sea, hasta su rostro, ¿verdad? Okay. Cambiaba cuando él salía del tabernáculo, del lugar santo donde estaba hablando con Dios, y dice que su rostro resplandecía. Entonces, ¿te imaginas qué reto para Josué el decir, bueno, de repente, ¿verdad? Se le pudo haber ocurrido, y si a mí no me brilla la cara, por Claro. decirte algo, ¿será que vamos a hablar igual? Pero el Señor es tan especial que nos hace únicos y diferentes a todos. Y cuando nosotros vemos no solo un solo texto, porque el capítulo 1 de Josué es un todo, este versículo pues resalta, pero si nosotros nos damos cuenta al leer la primera parte del capítulo 1, en el versículo 6 y 7, que es anterior al 9, encontramos dos veces más que el Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente. En la primera, solo como que le está dando la instrucción, le dice, ¿verdad? Mira, tú tienes que ser valiente, tú tienes que esforzarte. Y sobre todo, pues no solamente tenía que obedecer al Señor, sino que además él le decía en el versículo 7 que todo eso que él le pedía era añadido a que tenía que obedecer la ley que él había dado previamente al pueblo de Israel a través de Moisés. Y si él lo hacía, si él obedecía, entonces todo lo que él hiciera iba a ser prosperado, todo iba a tener éxito. Pero no era solo, pues, voy a leer hoy, ¿verdad? No, el Señor le dice, vas a leer esto todos Todos los los días días de tu de tu vida. vida. Y lo vas a hacer y lo tienes que poner en práctica no solo hoy, todos los días. Entonces ese esfuerzo, esa valentía no era solo ese día que iban a atravesar el Jordán. Y si hemos, por ejemplo, en Canal 27 hemos visto la serie, ¿verdad? Y que uno se disfruta esas escenas que en la Biblia a veces son tan cortitas en un capítulo y ahí no lo extienden, pero
realmente cuando nosotros lo ponemos a la vista de nuestra vida diaria, es un recorrer también para nosotros. Y el Señor le dice a Josué eso, pero si buscamos también en el versículo 5, me llamó mucho la atención que le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero añade algo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y eso es lo que hace la diferencia, porque nosotros sí somos únicos, somos diferentes. Tal vez tú haces, por ejemplo, si vamos a lo simple en la limpieza de nuestra casa, tal vez tú barres, empiezas, por ejemplo, de la sala para los dormitorios, pero de repente yo empiezo de los dormitorios para la sala, ¿verdad? O alguien empieza por el centro, o alguien empieza por el patio, y estamos haciendo el mismo trabajo. Pero lo bueno es que el Señor es el mismo, y Él no cambia. Y Él por eso le dice a Josué, como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. O sea, la diferencia no hay nada de diferencia, porque el poder es el mismo. Yo soy el mismo Dios. Y por eso yo te invito, y en el versículo 9, que es el que nos tocó hoy, pues como considerar un poco más, Él dice, yo soy quien te lo manda. O sea, no te estoy dando otra opción, porque si no lo haces de esta manera, te va a ir mal. No vas a lograr el objetivo que te he puesto yo a ti para que realices, sino que al contrario, vas a hacer, y nos damos cuenta después, ¿verdad? En los siguientes capítulos del libro de Josué, ¿verdad? Que a veces se equivocó también porque no consultó al Señor, teniendo la advertencia, sabiendo todo lo que él, digamos, Josué había experimentado, porque dentro de los 12 espías, ¿verdad? Primeros que envió Moisés a la tierra prometida, él tuvo, pues, el regalo de parte del Señor, si se puede decir así, y la recompensa de ser el líder, el nuevo líder de Israel, porque creyó, porque tuvo fe en el Señor, porque no dudó de la promesa de Dios. Sin embargo, como todo ser humano, bien humano, ¿verdad? Nosotros también podemos confundirnos. De repente hay ocasiones en que no vamos a consultar al Señor, que nos vamos a dejar llevar por nuestras emociones, nos vamos a dejar llevar por aquello de que, yo creo que es esto, pero si no consulto al Señor, de repente dejo de escudriñar la palabra y puede ser que mi humanidad le gane a mi parte espiritual y no pueda tener mi oído sensible a lo que el Señor quiere hacer en mi vida. O a perder de vista que a pesar de que, por ejemplo, en este tiempo que hemos tenido de encierro, si se puede decir así, a veces pérdidas de parientes, de seres queridos cercanos, no podamos ver el propósito de Dios para nuestra vida, porque uno puede decir, ¿y qué propósito tiene que alguien se haya muerto? Aún eso es muchas veces para gloria del Señor, porque en ocasiones hay pues parientes que no conocían al Señor y que a raíz de algún problema como este se acercan a Dios. ¿Qué propósito puede tener Dios en que yo pierda mi trabajo? En que yo me haya enfermado. ¿Qué propósito tiene? Bueno, el Señor nos dice, mira, yo lo que necesito es que tengas valor y que seas valiente, porque yo voy a estar contigo. No importa que las circunstancias nos aparezcan tan dramáticas que nosotros creamos que ya tenemos el agua hasta el cuello y que un poquito más y ya no podemos respirar. Y hay ocasiones que podemos sentirnos así. Pero cuando vamos a la palabra y vemos todo esto acá, realmente el Señor nos está invitando primero y luego nos lo afirma y luego nos lo ordena. Es que no tenemos, por decirlo así, otra opción si queremos obtener lo que el Señor quiere de nosotros. Claro. Y sabes una cosa, y es que realmente, definitivamente nos cuesta muchas veces a nosotros esforzarnos, o nos esforzamos, pero nos esforzamos a medias o un poquito, y por eso es de que Él dice que seamos esforzados, que seamos valientes, que no temamos, porque Él sabe que muchas veces tememos o a veces no tememos y en medio del camino empezamos a desmayar, ¿verdad? A que no desmayemos. Y quiero comentarte también que ya tú lo decías, en cuanto al tema central del capítulo número 1 de Josué, comprende 3 aspectos. Primero, el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. Ya lo que tú decías, ¿verdad? Moisés, un gran líder, y ahora le toca a Josué. En segundo lugar, la promesa de Dios de ayudar a Josué. Y en tercer lugar, la preparación que Josué hizo del pueblo para pasar el Jordán. Así que este gran tema de este libro es la posesión de la tierra.
Josué debía tomar la palabra de Dios en una mano y en la otra la espada. Se le ordenó entrar en acción por la fe. Debía esforzarse, debía ser valiente. Y como Israel, nosotros muchas veces también debemos esforzarnos, debemos ser valientes. Tenemos que ponernos en marcha por la fe y por la fe tenemos que apropiarnos de nuestras posesiones espirituales, de esas promesas que Dios ha dejado en su palabra, porque Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Que Él ahí va a estar en medio de toda situación. Necesitamos llevar con nosotros la palabra de Dios en el viaje de nuestra vida. Ya como tú lo habías dicho anteriormente, pues Él dice que se deleite en su palabra, que lo busque, ¿verdad? De día y de noche, que medite en la palabra del Señor. Así que muchas veces nosotros en la vida podemos ir deambulando, ¿verdad? Y pareciera que no tenemos un rumbo, pero tenemos que ir a la palabra de Dios porque es como una lámpara, es nuestra guía. El Señor nos habla a través de esto. Y muchas veces cuando nosotros creemos, como tú ya lo mencionabas, que tal vez nos hemos desenfocado, perdemos como colirio en nuestros ojos, no podemos mirar bien, la vista se nos ha nublado, sentimos que no hay camino. Tenemos que llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estamos, guía nuestros pasos y meditar en la palabra del Señor. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.